Queridos aprendices, reciban un cordial saludo desde Dirección General del SENA, de nuestro subdirector James Ramírez y de todo el grupo humano y profesional de la Escuela Nacional de la Calidad del Café de Pitalito, Huila. ¿Sí? Vamos a proceder a realizar un video tutorial donde voy a explicarles cómo podemos tostar café en nuestras casas sin necesidad de salir de ellas. ¿Sí? Todo ello para darle solución a la problemática presente a nivel mundial y nacional en cuanto al coronavirus. ¿Sí? Recuerden, por favor, tener en claro toda la normatividad de buenas prácticas de manufactura, BPM, ¿sí? En cuanto principalmente al lavado de manos, ¿sí? Debe ser muy profundo y utilizando antibacterial. ¿Sí? Al igual deben utilizar toda la indumentaria, ¿sí? Gorra, delantal, tapabocas, guantes, zapatos cerrados, ¿sí? También deben proceder a limpiar y a desinfectar su lugar de trabajo. ¿Vale? Vamos a tostar. Muchachos, antes de iniciar a tostar es muy importante tener todos nuestros implementos listos, limpios y desinfectados, al igual que nuestra materia prima. Les voy a explicar un poco qué necesitamos. Entonces, principalmente nuestra materia prima, el café, ¿sí? En pergamino. Entonces yo ya lo tengo trillado, pero pues si lo tienen en pergamino pueden realizar el proceso manual con un neumático, utilizando un molino de maíz que esté limpio, por supuesto. Necesitamos una olla, ¿sí? Que sea de buen calibre, es lo más recomendado. Una cuchara para realizar el mezclado constante y una estufa, ¿sí? Si lo van a realizar en alguna finca también lo pueden realizar, ¿sí? Pues no vamos a tener una fuente de calor de gas, pero vamos a tener leña. Tener mucho cuidado con la emisión de humos. ¿Listo? Entonces, además de ello, pues yo tengo algunos implementos, sé que no todos los pueden tener, pero me van a facilitar la explicación del tueste. Tengo un termómetro infrarrojo con el cual puedo medir temperatura, una brocha, un recipiente donde voy a pesar mi café y una gramera. ¿Okay? Entonces con ello vamos a proceder a realizar nuestro proceso. Muchachos, en este momento vamos a desarrollar el alistamiento de nuestra materia prima y el precalentamiento de nuestra tostadora, que en este caso será una olla. Yo ya tengo pesado el café de almendra, son 150 gramos, pues cuento con una gramera personal, ¿sí? Deben realizar una posterior clasificación de defectos para darle mayor calidad a nuestro producto final en taza, ¿sí? Si ustedes no tienen una gramera en casa, lo que pueden realizar es utilizar una cuchara sopera, ¿sí? Una cucharada a rebosar es prácticamente 15 gramos. Entonces, si utilizan una olla de este tamaño o similar, pueden utilizar 150 gramos. Si la tienen más pequeña, podrían utilizar 100 gramos, o si es más grande, de a 200 o 250 gramos, siendo proporcionales a estos tamaños. ¿Listo? Entonces vamos a proceder a prender nuestra estufa, teniendo sumo cuidado con los guantes y obviamente con las manos. ¿Sí? La llama debe ser llama media, ¿sí? Con lo cual nos va a permitir que el calentamiento de la superficie de la olla sea homogéneo. Por ahora pues vamos a esperar, ¿sí? A que nos llegue a la temperatura deseada. ¿Sí? En este momento se encuentra a 100 grados,
pero vamos a alcanzar 220 grados. Listo, tenemos 220 grados, por ello vamos a iniciar nuestro proceso. Debe ser continuo el mezclado para impedir que se nos queme nuestro café. Voy a dejar mi celular acá. Es supremamente importante tomar el tiempo, pues nos va a brindar una variable con la cual podemos controlar nuestro proceso. ¿Sí? Tengan en cuenta los cambios de tonalidad del grano, los cuales pues les van a su café pues les va a ir hablando. ¿Sí? Al cambiar a color verde claro, a color amarillo, canela, ¿sí? Y recuerden el punto más importante de nuestro tueste, que es la crepitación, que es la detonación de los granos de café, como si estuvieran escuchando cuando hacen maíz pira, palomitas de maíz. Nos encontramos a una temperatura de 130 grados a 3 minutos y medio y podemos notar que ya tenemos un color verdoso, ¿sí? Lo cual quiere decir que nuestros azúcares se empiezan a ver afectados por acción del calor, ¿sí? Es decir, inicia la reacción de Maillard, ¿sí? Tenemos una temperatura de 160 grados, ¿sí? Lo cual ya tenemos una tonalidad amarilla en nuestro café, lo cual nos indica que empieza el proceso de caramelización de nuestros azúcares. Por favor, la mezcla debe ser constante. Tenemos 175 grados, por lo cual nuestro café ya se encuentra en una tonalidad canela, ¿sí? Ya está a punto de iniciar la crepitación. Ya está crepitando nuestro café, como pueden escuchar, se escuchan las detonaciones, ¿sí? Llevamos alrededor de 11 minutos y medio, ¿sí? Y ahora vamos a llegar a nuestro nivel de tostión deseado, que es un nivel número 50, ¿sí? Es decir, entre medio y medio oscuro. Recuerden por favor controlar la llama para que no se queme el café, debido a que en adelante de la crepitación se nos puede disparar la temperatura e inician los procesos químicos de pirólisis, por lo cual se oscurece mucho más rápido nuestros granos. Nos encontramos a 210 grados. Y por favor, mezclen mucho más rápido. Hemos llegado a nuestro nivel deseado, por ello apagamos la estufa y procedemos a retirar nuestro café. Por favor, esparzan el café para que este no siga tostándose. Le damos un poco de aire para bajar la temperatura lo más rápido posible. Entonces sería mejor con una tapa, es mucho más fácil. Después
de enfriar nuestra muestra, procederíamos a retirar defectos como quakers, ¿sí? O algunos defectos que nos hayan quedado de la selección y empacar, ¿sí? Lo mejor que pueden hacer es al menos dejar su café por un día en una bolsa o en un recipiente cerrado, ¿sí? Que no le dé el sol, que no esté, que esté en un ambiente aislado donde no haya humedad, y pues precisamente lo que buscamos es desgasificar nuestro café para que sus características se vean reflejadas al 100%. ¿Sí? Si tienen alguna pregunta, estaré dispuesto a recibir las recomendaciones. Muchas gracias y espero que haya sido de su agrado. Y recuerden que el SENA está utilizando estrategias virtuales para seguir brindando formación de calidad, sin necesidad de salir de casa.